Esta es la clase del 23 de febrero del 2021 y entonces ahora voy con la pregunta. ¿Cuáles son las dos soluciones de, bueno, cuando uno inserta genes de células eucariotas en células procariotas, se pueden tener problemas? Existen dos soluciones. ¿Cuáles son esas dos soluciones? Vamos a ver, Beatriz. La verdad, no sé. Puedo decir la dos, pero porque ya la leí. Vamos a ver, Alexa. No sé la verdad, profe. Johan. Tampoco sé, pero creo que era porque las procariotas tenían dos. Es que no me acuerdo, pero sinceramente. Ok. Una solución es utilizar ADN complementario en lugar de insertar el gen completo, utilizar ADN complementario. Opa, hay gente en la sala. Y sí, la otra es de no utilizar bacterias. O sea, utilizar levadura, porque la levadura es eucariota. Entonces simplemente están insertando genes eucariotas en células eucariotas. Vamos a ver, entonces, bueno, vamos a ver el PCR, Polymerase Chain Reaction. Esto, entonces, bueno, ¿para qué sirve? Sirve para generar millones de copias de un segmento del ADN en pocas horas. Entonces usted necesita un gen, ¿verdad? Necesita copiarlo, copiarlo, copiarlo un montón de veces para poder estudiarlo. Entonces usted utiliza el PCR. Y vean que aquí no necesita estar dentro de la célula. O sea, usted puede tener solo el ADN y con eso esto es lo que se conoce como amplificar. Esto no lo escribí aquí. Pero amplificar el ADN quiere decir generar muchas copias, millones de copias. Entonces apúntenlo, porque eso lo van a ver ustedes a cada rato, amplificar el ADN. Amplificar solo significa que saca copias. Ajá, para poder estudiarlo. Entonces, y bueno, ¿qué uso se le puede dar? Número uno, si uno encuentra un fósil, entonces, y uno encuentra, por ejemplo, no sé, esto fue en 1985 que lo descubrieron, creo que fue. Veamos, por ejemplo, ustedes han visto la película Jurassic Park. Sí. Sí. ¿Se acuerdan cómo fue que crearon los dinosaurios? Agarraron un mosquito que estaba en ámbar y le sacaron sangre, obtuvieron, o sea, el mosquito llegó y picó un dinosaurio, le sacó sangre. Esa sangre llevaba ADN del dinosaurio. Ese mosquito se murió quedó en ámbar y lo encontraron. Entonces después llegaron, agarraron la sangre del mosquito, pero digamos, la sangre que había chupado el mosquito, no la sangre del mosquito, sino la que había chupado el mosquito. Y con eso obtuvieron el ADN y a partir de ese ADN crearon los dinosaurios. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Eso sale en la Solo me acuerdo película. de los dinosaurios. Esa es la primera, yo creo, ¿verdad? Sí, yo tengo Sí, tiene que ser en años, la Es la primera. única Entonces, parte que he recuerdo. visto de esa película. yo tengo años de no ver esas películas. Es por eso entonces yo casi no me acuerdo, pero de eso sí, porque yo siempre pensaba que era que habían sacado ADN directamente del hueso del dinosaurio. Y no, era que lo habían sacado del mosquito que había picado el dinosaurio. Entonces, claro, si uno está, por ejemplo, en ese caso, no, digamos, no se puede revivir un fósil, eso no se puede hacer, porque en el momento en el que usted lo revive, se muere, ¿verdad? Porque en este momento tenemos condiciones climáticas muy distintas a las que había hace millones de años. Entonces, no se puede revivir un fósil. Solo en Pokémon. Pero bueno. La cosa es, que entonces, en ese momento, ellos para poder agarrar esa gotita de sangre del mosquito, agarrar el ADN y poder generar más ADN, para eso tuvieron que haber utilizado un PCR. ¿Ok?
Eso es, entonces sí, digamos, en los fósiles, cuando usted agarra, no sé, un pedazo de hueso y usted quiere, ahí en el hueso, ahí, dentro del hueso hay sangre, ¿verdad? Entonces ahí con eso obtiene las células que había en la sangre y entonces a partir de eso usted genera, em, ¿cómo se llama? Empieza a amplificarlo. También, por ejemplo, en la escena del crimen, ya sea que usted tenga muestras de cuero cabelludo. Acuérdense que el cabello no tiene ADN, pero el cuero cabelludo sí. ¿Entienden por qué? El cabello es pura proteína. Por la basecita, ahora sí que tiene un poco de piel. ¿Lo logran ver? Se acaba de arrancar un pelo, profe. Sí, Ajá, sí se ve. ven. Es el cuero cabelludo el que tiene células y por lo tanto es el que tiene ADN. Pero el resto del cabello no tiene ADN. O sea que si ustedes, por ejemplo, en la escena del crimen se encuentran solamente la primera parte, nunca le van a sacar ADN. Tiene que ser un pedazo que tenga cuero cabelludo. Entonces la clave es el calvo. La basecita, dijo Gustavo. Profe, entonces, ¿la PCR qué es? ¿Es como una prueba o qué? Es un método para sacar millones de copias de ADN para poder estudiarlo más fácilmente, para poder Ok, estudiar el ADN. También, por ejemplo, bueno, en células embrionarias para detectar enfermedades hereditarias. Y aquí está la cuestión. En el libro aparece que de esta manera uno puede estudiar un virus, porque uno puede detectar, uno puede darle la orden a una muestra de que si detecta el ARN del VIH, ustedes se acuerdan que el VIH funciona con ARN. Entonces, si llega y detecta las secuencias del VIH, entonces empieza a generar un montón de copias y copias y copias y copias. Y si empieza a generar copias, hay una prueba que lo detecta y es decir, está generando copias. Si no está generando copias, quiere decir que no hay ARN del VIH. Y si genera copias, quiere decir que ahí está el VIH. Entonces esa es la forma para saber si alguien tiene o no. Entonces, aquí está la respuesta para Nigel. Exactamente se hace lo mismo con el SARS-CoV-2. Genera copias. Papito, usted está enfermo, se le dio positivo. Y si no se generan copias, todavía no lo tiene. ¿Cómo, profe? Repítame otra vez. O sea, el PCR lo que hace es generar copias de ese fragmento del ADN o de ARN. Entonces, si empieza a generar copias, lo que hace primero se tiene que detectar la presencia y cuando detecta la presencia empieza a generar copias. Si hace copias es que tiene el virus y si no hace copias, pues no tiene el virus. Así funciona la prueba de COVID. Exactamente. Pero, profe, ¿copias a qué se refiere? Hace copias del ARN del virus. O sea, que empieza a hacer más ARN. Ujú. El ARN completo, pero ¿cómo? No sé. Ah, ok, eso es lo que vamos a ver. Profe, ¿Cómo Ujú. copiar? eso de hacer copias es lo mismo que amplificarlo, ¿verdad? Fue lo que usted Sí. dijo antes. Ok. Exactamente. Está amplificando el material genético Entonces, si hace copias, es si no hace ninguna copia, entonces no tiene el virus. Y si hace copias, es que sí tiene el virus. Profe, pero entonces para la prueba de COVID, a mí no me lo podrían hacer con cuero cabelludo, como que ahí analicen mi ADN y se empieza a hacer copias como que si tuviera el SARS-CoV-2 o algo Es que así. el SARS-CoV-2 nunca le va a llegar al cuero cabelludo. El SARS-CoV-2 está en sus vías respiratorias. Pero no tiene que estar por todo el ADN. Digamos, con ese virus no funciona algo así, entonces no es lo que hacen con las pruebas del COVID. ¿No? Por eso usted le meten el hisopo, se lo meten en la nariz, porque el virus está ahí. El virus no está en su cuero cabelludo. Profe, lo que recolectan son las partículas, los virus, no Ujú. las células de nosotros, entonces. Y no células de nosotros nada que ver, entonces. Sí, digamos, se está haciendo un PCR
o sea, el PCR se hace no de su ADN. En este caso no, digamos, es que va a depender de la función. Si yo quiero estudiar las enfermedades hereditarias de Alexa, entonces hago que el PCR amplifique el ADN de Alexa. Pero si lo que quiero detectar es la presencia o ausencia del SARS-CoV-2, entonces lo que hago es hacer un PCR del material genético del SARS-CoV-2. Ah, ok, es que lo que hice fue mezclarlos, mezclé el del ADN con el virus, pero si no, no, lo que hacen es como tratar de extraer de eso para ver si sí tengo el... Ah, ok, ok. Ujú. Exactamente. Entonces va a depender y yo le puedo dar, eso es lo interesante, que el PCR yo le puedo dar la orden, amplifíqueme el ADN de Alexa o amplifíqueme el ARN del virus, ¿verdad? Profe, pero digamos, usted amplifica el ADN de Alexa, pero para ver una enfermedad específica, usted tiene que ver si se generaron de esas copias. Bueno, sí. Puede ser, por ejemplo, que ya uno conozca cierto gen. Entonces, si yo sé que tal secuencia de nucleótidos es una persona sana y tal secuencia de nucleótidos es una persona enferma, entonces yo puedo amplificar el ADN de Alexa y a partir de eso yo digo, ay, Alexa tiene la secuencia de nucleótidos de tal enfermedad. No sé, que si dice timina adenina, timina guanina, es una persona sana, y si dice timina adenina, timina citosina, es una persona enferma. Profe, Ujú. pero entonces como que se codifica para que solo salga cierto orden de, digamos, si usted conoce el ADN, digamos, de Alexa, entonces usted codifica la máquina, como sea, para que salga ese orden de No, no, no. Alexa. O sea, lo que hago es que, digamos, lo que uno hace es que analiza en qué orden están los nucleótidos en ese ADN. Y después entonces una computadora le dice, están en este orden. Y a partir de eso, entonces uno empieza a comparar. Le dice al programa informático, ok, compáreme esto o manualmente, ¿verdad? Usted empieza a Pero ver, yo decía para hacer una prueba, no sé, de ADN. Por eso yo siento que estamos en la misma. Es como enfermedades específicas. sí, sí, Digamos, usted, enfermedades específicas, enfermedades que ya están súper conocidas. ok, entonces usted quiere ver si alguien tiene VIH y le hace esa prueba. Pero Bueno. ¿cómo hace el PCR, digamos? ¿Genera copias de todo o usted le puede decir, ok, amplifíqueme y vea si está el VIH? Ok. Pero, profe, Una una cosa son pregunta. enfermedades, una cosa son enfermedades hereditarias, otra cosa es VIH, ¿verdad? Con VIH yo lo que digo es que amplifíqueme, o sea, si yo lo que quiero ver es enfermedades hereditarias, entonces le digo, amplifíqueme todo el ADN de esa persona. Pero si yo lo que quiero es VIH, es amplifíqueme el VIH solamente. Pero, profe, entonces, dígame, eso de ver el VIH, entonces le saco sangre a una persona y le digo a la computadora que amplifique lo que haya, o sea, la serie de ADN que haya del VIH, es Del ADN, ¿verdad? VIH, sí, exactamente. Entonces, él no va a amplificar tampoco el ADN que está en los glóbulos rojos ni nada, sino que va específicamente la secuencia de ADN que tiene el VIH. Exactamente. Entonces se da cuenta uno que lo tiene porque lo amplifica y si no lo amplifica, dice porque no lo tiene. Ujú. Entonces, si se hace una de PCR para todo, sí se pueden ver varias, digamos, si la persona tiene varias. Eso es para ver las enfermedades hereditarias, Por eso, pero sí se pero puede. puede ver varias, exactamente. Profe, ¿y Ok. eso lo tienen que tener en cada hospital? ¿Tienen que poder hacer esto para detectar cada una de las enfermedades hereditarias o los virus? Digamos, ahorita está en todo el planeta la gente utilizando PCRs por el SARS-CoV-2, ¿verdad? O sea, el PCR está en todo el planeta en este momento. Profe, ¿y el VIH lo diagnostican con eso? Sí. Digamos, pero es que usted ahorita decía como que usted pone en el PCR para que vea la copia del VIH y si no tiene, entonces no se copia Ah, nada. sí, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente tienen que ser PCRs distintos, ¿verdad? El PCR para el SARS-CoV-2 tiene que ser distinto para el VIH, tiene que ser distinto para el, digamos, las células, para detectar enfermedades hereditarias. Bueno, el de enfermedades hereditarias, yo creo que puede ser el mismo que el de la escena del crimen, porque está amplificando todo el ADN. Yo digo que sí lo amplifica, nada más que los clonalizan son las personas. Sí, digamos, o sea, el de la escena del crimen puede ser perfectamente el mismo, porque ahí lo que interesa, digamos, con la escena del crimen, lo que interesa es ver la identidad de la persona. Y
Una pregunta, ¿no hay un registro o algo así de ADN en las personas en algún país o algo así? Sí, que tenga la secuencia de... Ajá, de ADN. Sí, sí, digamos, por ejemplo, que ese es el problema cuando encuentran huesos, digamos, por ejemplo, que matan a una persona y se encuentran huesos en un potrero y tienen que ver si esos huesos son de la persona que mataron. Pero hay todo un proceso, porque si usted llega y muele los huesos, es que, digamos, los golpea, por ejemplo, eso calienta el ADN y lo despedaza. Entonces tiene que ser un proceso ahí súper cuidadoso para no despedazar el ADN. Y sí, y eso se tiene que comparar con alguna base de datos. Eso sí, no sé, Profe, eso se lo maneja el o OIJ. sea, lo que Gustavo decía, mi ADN, digamos que en algún lugar lo tienen como copia, entonces si a mí me encuentran muerta y en huesos me sacan sangre y todo, va a salir que es igual, digamos, al que tienen guardado, entonces van a saber que soy yo. No sé cómo, eso lo tiene el OIJ y no sé cómo, pero ellos lo hacen. ¿De dónde sacan esa base de datos? No tengo idea. Entonces, el PCR, sí hay diferentes tipos de PCR. Ujú, lo Y, configura. Ajá. ok, entonces, para las enfermedades hereditarias se amplifica el ADN y se descubren tales enfermedades dependiendo de las secuencias de nucleótidos. Ujú. Ok. Profe, ¿y cómo es eso? Digamos, ¿es como una computadora o No, bueno, cómo es son eso? reactivos químicos. Y ya después de eso, eso se puede pasar a una computadora para que analice los datos, porque son un montones, son millones de nucleótidos. Pero sí, digamos, aquí está, digamos, vean, por ejemplo, para eso se necesitan, bueno, aquí yo puse esos tres materiales, pero yo fijo, estoy seguro de que se necesitan más, que son los primers, que es lo mismo que cebadores, que después está la ADN polimerasa termoestable. Termoestable significa resistente al calor, es decir, que usted le puede aumentar la temperatura y no se desarma. Y después nucleótidos. La cuestión es que lo primero que usted tiene que hacer es que usted agarra el ADN y lo tiene que calentar. Aquí está aquí está la cuestión. Si usted agarra una ADN polimerasa normal y usted le mete calor, abre el ADN, pero también desarma la ADN polimerasa. Entonces, de hecho, lo echó a perder. La idea aquí es que hay que utilizar una ADN polimerasa especial. Entonces, usted le mete calor, abre el ADN y la ADN polimerasa termoestable sigue funcionando. Después de eso, usted le pone un primer o un cebador. El primer detecta el gen que usted quiere. Bueno, aquí dice secuencia objetivo. Entonces, el primer llega y cuando el ADN se abre, se pega. Vamos a ver, voy a poner lápiz. Profe, ese primer es como una sonda, más o menos, nada más que no es una sonda. Sí, cierto, tiene razón. Es como una sonda. Entonces, ese primer llega y entonces se une aquí. Y cuando se une, entonces la ADN polimerasa termoestable empieza a trabajar y empieza a agregarle nucleótidos y nucleótidos y nucleótidos y nucleótidos. Igual aquí, se une el primer aquí y llega la ADN polimerasa termoestable y empieza a agregar nucleótidos aquí, aquí y aquí. Y entonces Pero, genera, ajá. ¿cómo se hace para que sea termostable, digamos? Ah, Por- es una especial, ¿verdad? Que uno uno le tiene que agregar en laboratorio. Ah, ok. Sí, esa termoestable es porque la encontraron en bacterias que vivían en manantiales, ¿verdad? De pronto empezaron a estudiar, o sea, empezaron a estudiar bacterias que vivían debajo del mar en manantiales, bueno, como los geyser, Alta temperatura. alta temperatura. Y entonces empezaron a ver, y los científicos llegaron y vieron y dijeron, pero ¿esta cómo hace para que le funcione el ADN polimerasa? Y se dieron cuenta que es que era una ADN polimerasa especial que resiste el calor. Y entonces dijeron, interesante, ¿por qué no le sacamos esto y lo utilizamos en experimentos? Y aquí está. Profe, entonces, ¿cuáles son los tres componentes que se usan? El primers, el ADN polimerasa termostable y ¿qué más? Nucleótidos. Ok, nucleótidos. Son más, yo estoy seguro que son más. Es que el Campbell solamente decía esos tres y yo. Dice esos tres, profe. ¿Ah?
¿O cuáles son? Voy para atrás para que lo copien. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Sí, el Campbell solamente decía esos 3 y yo, para mí que son más, pero bueno. Esos son los tres básicos. Eso de cebadores, ¿por qué? No sé por qué esa traducción. ¿Pero qué son? El primer y el cebador es lo mismo. Sí, sí, pero en el momento ese quedan que sí. Ah, ok, ya le vuelvo a poner la imagen. Ya estoy para terminar con eso. Ujú. Ya. Ok, entonces usted agarra el ADN, ¿verdad? Le agrega, bueno, los primers, el ADN polimerasa termoestable y los nucleótidos. Entonces usted calienta y cuando calienta entonces llegan los primers y se unen al ADN polimerasa, ¿verdad? Como dijo, es como una sonda. El primer que es como una parte, una secuencia chiquitica que calce con el otro. Exactamente, una secuencia de ADN que calce con esta. Entonces se une y una vez que se une, llega la ADN polimerasa y lo que hace es a este pedacito le agrega más nucleótidos y le agrega más nucleótidos y le agrega más nucleótidos. Y Ok, entonces se calienta el ADN para separar las cadenas ajá, y después se le agregan los primers y llega el ADN polimerasa y empieza a hacer nucleótidos, a unir nucleótidos. a unir nucleótidos. Ujú. Ok, solo para escribir eso. Secuencia diana es lo mismo que secuencia objetivo, ¿verdad? Ustedes saben eso. ¿Verdad? Es como cuando uno dice célula diana, célula objetivo. ¿Verdad? Entonces, secuencia diana es lo mismo que secuencia objetivo. Diana. Sí, nunca han escuchado eso. Eso el Campbell lo usa mucho. No supe Una diana de tirar flechas. ¿Cómo? Como una diana de tirar flechas, entonces lo usan así como por decir el blanco. El blanco, la diana, el objetivo, exactamente. No sé cómo le dicen en inglés. ¿Cómo se dice en inglés? Emilio. Profe, los cebadores, ¿pero qué hacen, digamos? ¿Qué hacen? O sea, es que no, le ayudan ¿cómo es que se dice? Al ADN polimerasa. Siempre que va a trabajar la ADN polimerasa, o sea, para trabajar la ADN polimerasa, tiene que haber un primer. Siempre, siempre, siempre. Eso es una regla. El primer es una secuencia pequeña de ADN que se une inicialmente a una parte del ADN. Y a partir de ahí la ADN polimerasa empieza a trabajar y trabajar agregándole más nucleótidos al primer. Pero, profe, entonces, ¿por qué ella nada más así por la temperatura y que tenga ese primer empieza a hacer la secuencia? Ya es su función. Entonces lo hace. O sea, apenas detecta un primer y la secuencia de ADN empieza a trabajar, agregar más nucleótidos, agregar Entonces, más. ella como que ocupa ese primer primero, ese cebador, para como ver el patrón, o sea, que ya hace desde ahí y ella arranca viendo lo demás, entonces ella empieza a ponerle, ponerle, ponerle. Exactamente. Ella no puede trabajar si no hay un primer. Tiene que haber un primer para ella empezar a trabajar. Es como la señal de donde tiene que trabajar. Exactamente.
pero no se hace una copia de todo el ADN, sino como usted dijo, de esa secuencia solamente. Sí, el PCR es ¿Y muy qué se específico. hace? Que se tira, digamos así, bueno, en un vasito, no sé, solamente partes de esa secuencia, nada más de esa secuencia cortada. Exactamente. El Entonces, primer usted ella lo, tenía tal vez un- el primer usted lo hace para que bueno, hay algo muy interesante. De hecho, el Campbell explica cómo es que inicia el PCR, pero no explica cómo termina. De hecho, yo me quedé así, yo me quedé leyendo y yo, "Sí, pero esto no explica cómo termina, cómo hace para terminar. O sea, solo explica cómo inicia, pero no explica cómo termina. Eso entonces tengo que buscarlo en otro libro. Pero sí, ahora sí están, ¿están claros? ¿O ese silencio más bien significa que están muy perdidos? se separara ese ADN, no se puede jamás hacer las copias con la polimerasa, se ocupa separado. ¿Cómo? Si no se separara el ADN, nunca podría hacerse las copias. No. Y la cuestión es que, vamos a ver qué dicen en el chat. Que lo explique otra vez. Vamos a ver. Opa, ¿qué pasó? Ahí está. Ok, usted primero abre el ADN, ¿verdad? Una vez que abre el ADN, pensemos solamente en esta cadena. Usted llega y le pega un primer aquí. Un primer es una secuencia de ADN pequeña que es complementaria con esta parte. Entonces, aquí tiene ciertos nucleótidos y está este primer aquí. Este primer se pega a esta secuencia. Una vez que se pega el ADN aquí, ¿verdad? Ese primer se pega, llega la ADN polimerasa y se une al primer y se une a la secuencia y empieza a agregarle a ese primer, empieza a agregarle más nucleótidos y más nucleótidos y más nucleótidos. Y entonces de esa manera empieza a generar esa copia. Una vez que llega, agarra al otro lado, sucede lo mismo. Se le pega un primer aquí. Cuando llega y se le pega ese primer aquí, llega la ADN polimerasa y empieza a agregar nucleótidos y agregar nucleótidos y nucleótidos para generar dos copias, ¿verdad? De ADN. Después de eso, cuando están esas dos copias, vuelve a repetir el ciclo. Abre estas dos cadenas, abre estas dos cadenas. Igual, le vuelve a pegar un primer aquí y llega la ADN polimerasa y empieza a amplificarlo. Le pega otro primer aquí y la ADN polimerasa empieza a amplificarlo aquí. Y así va, así sucesivamente, véanlo en esta imagen. Y de aquí se generan dos copias, de esas dos copias se generan 4, de esas 4 se generan 8, y así infinitamente hasta que usted puede generar millones de copias. En pocas palabras, una fotocopiadora. Esta es una hoja y listo, tienes una cantidad infinita de estas. Exactamente. Profe, se devuelve un segundo. Y vea lo que dice ahí, completamente in vitro, es decir, no se necesitan células, con solo el ADN se puede hacer eso. Veamos a ver qué es lo que dice. Los materiales iniciales para el PCR son el ADN de doble cadena, con la secuencia de nucleótidos que se desea copiar, un ADN polimerasa resistente al calor, los 4 nucleótidos, sí, hay que tener, hay que tener mucha adenina, mucha guanina, mucha citosina, ¿cuál me falta? Mucha guanina. Y 2 moléculas cortas de ADN, que son los 2 cebadores.
Un cebador es complementario de la cadena presente en el otro extremo de la secuencia diana. El segundo es complementario de la otra cadena en el otro extremo de la secuencia. Ah, ya sé cómo termina, dice. Porque este primer está hecho para que calce aquí. Este primer está hecho para que calce aquí y este primer está hecho para que calce aquí. Entonces solo se le saca copia a esta parte del ADN. ¿Cuántos primers se tienen que agregar? Sí, un montón. O sea, 2 tipos, pero usted le agrega un montón. Acuérdense de lo que habíamos hablado, ¿verdad? Cuando usted trabaja con sustancias químicas, usted agrega, usted no trabaja con una molécula, usted trabaja con millones de moléculas, ¿verdad? Usted agarra un grano de azúcar y ese grano de azúcar son millones de moléculas de azúcar. ¿Sí estamos claros Profe, con eso? pero la copia resultante sería de una cadena nada más. Un ADN de una cadena simple. No. ¿Sabe por qué no? ¿Por qué? Porque esta cadena resultante de una vez queda pegada con esta otra. Ah, ya. Cuando se forma esta cadena ya queda pegada con esta otra. Y cuando se genera esta, de una vez queda pegada con esta. Entonces, por eso es que hay que volver a abrirlas. Hay que volver a aplicar calor para volver a abrirlas. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Lo logra ver? Sí. Ok. Pero la verdad no entendí cómo termina. Sí, yo ya vi cómo era que termina. Porque aquí está un cebador en esta cadena y aquí está el otro cebador en esta otra cadena. Entonces, al final de cuentas, solamente se genera esta copia. Profe, y no sé, ah, no, ya leí, nada. Sí, esto yo lo acabo de entender, ¿verdad? Esto es algo que ya me acaba de caer el clavo, pero sí, porque entonces este está en este extremo, este está en este extremo, entonces al final de cuentas la ADN polimerasa solamente trabaja en esta parte, no se va más allá. Sí, digamos, hay todo un proceso para que termine, pero ese proceso no lo explica este libro. Para poder hacer eso, tendría que uno meterse a otros libros a buscar cómo lo explica. Pero entonces, si no lo explica aquí, nada más vamos a asumir, termina el proceso y punto. Entonces, digamos, después de que se genera, llamémoslo la primera copia, el paso 2, vuelve a pasar todo. Vuelve a pasar todo, exactamente. O sea, es simplemente repetir el ciclo. Por eso es que ahí dice ciclo 1, ¿verdad? Y aquí dice ciclo 2, que es simplemente el ciclo 2 es repetir lo mismo y ciclo 3 es repetir lo mismo. Se abre el ADN, se le pega un primer aquí, se le pega otro primer aquí, la ADN polimerasa termoestable empieza a agregar nucleótidos y ya se generan las 2 copias. Y después de eso, se repite el ciclo, se abre el ADN, se pega un primer aquí, se pega un primer aquí, y la ADN polimerasa empieza a agregar nucleótidos aquí y agregar nucleótidos aquí. Pero vea lo que dice abajo, después de alrededor de 20 ciclos, o sea, ¿cuántos se hacen? Millones. Ok. La idea es Profe, esa. La idea es hacer millones para que usted pueda detectarlo fácilmente. Ah, ya entendí, digamos, usted lo que está haciendo es abriéndolo, separándolo y separándolo para verlo más, grande, digámoslo. Está separándolo para generar más copias. Y después de esas 2 las vuelve a abrir para generar 4. Y esas 4 las abre para generar 8. Y esas 8 las abre para abrir 16 y así va. profe, Voy primero con Alexandra. Es que yo lo veía como que, digamos, usted lo empieza a separar y a separar y a separar como para verlo más esparcido, digamos. Entonces usted lo puede ver de una manera mejor. No es así. No. Eso es para tener mucho.
para tener mucho ADN. No sé, no me cae la idea, la verdad. Entre más ADN haya, más fácil de ver. O sea, si yo le digo a usted, por ejemplo, yo le pongo a usted en la cocina un grano de azúcar y le digo, encuéntrelo, usted lo va a poder encontrar. Pero si yo le pongo una bolsa de azúcar y le digo, encuéntrela, usted la puede encontrar. Entonces eso sería como cuando se dan muestras muy pequeñas. Y uno necesita amplificarlas y al haber tantas, encontrar una molécula de ADN es exageradamente difícil. Encontrar 1.000.000 de pruebas o miles de millones de secuencias de ADN, ya eso es más fácil. Y esto sería, digamos, como un examen de sangre. Es decir, de la sangre se obtiene el ADN y a partir de eso se amplifica. Okay. Y entonces eso es lo que se detecta. Y ahí está el asunto. Cuando usted empieza a detectar, usted llega, agarra, por ejemplo, le meten el hisopo en la nariz y lo sacan para extraer el ARN del virus. Y entonces ahí se le dice, ahí llega y usted detecta que se están generando millones de millones de millones de secuencias de ADN del virus, es que usted le dio positivo. Y si nunca se generaron millones, o sea, nunca pasó este proceso, es que usted le dio negativo, no tiene el virus. Ok, entonces usted tiene su muestra y empieza a generar más y más y más para ver en grande lo que tiene, si lo tiene o no. Ok. O igual, sí, digamos. Sí, el virus era todo lo que estábamos hablando, que si uno quiere ver la presencia o ausencia de un virus, ver el ADN y poder estudiarlo mejor, empezar a comparar ese gen para saber la identidad de una persona, en la escena del crimen, todo eso. ¿Qué pasó, Melanie? Profe, es que lo que no entiendo es que si por cada ciclo tienen que aplicarle el ADN polimerasa y la sonda y todo eso. Aquí no se llama sonda, aquí se llama primer. Bueno, primer. Funcionan. Entonces, eso lo están haciendo personas un montón de veces. No personas, usted simplemente agrega eso en el laboratorio y usted nada más deja que pase. Pero entonces, ¿qué hace que no sé, que se repita el ciclo, o sea, que vuelva a llegar ese primer? Las moléculas están hechas para repetir el ciclo. O sea, son moléculas que simplemente apenas ven una cadena abierta y un primer, la molécula empieza a trabajar y trabajar y trabajar. Y después le vuelve a aplicar calor, entonces otra vez se vuelve a abrir el ADN, se vuelve a pegar el primer, entonces la ADN polimerasa vuelve a trabajar y trabajar y trabajar. O sea, la ADN polimerasa está hecha para trabajar siempre que encuentre eso. Cada vez que detecta la cadena del ADN y el primer, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. ¿Cuándo deja de trabajar? Cuando se le acaban los nucleótidos, por ejemplo, porque ya no tiene nada que agregar. Sí, digamos, eso está sucediendo a nivel ni siquiera microscópico, eso está a nivel nanoscópico posiblemente. O sea, estos dibujos nadie los ha podido ver. Es como se imagina la gente que está ocurriendo a ese nivel. Qué rollo todo lo que hacen sin haberlo visto. Sin haberlo visto, sí. O sea, a mí también, yo a veces me quedo escéptico. ¿Realmente está pasando eso? O sea, ¿cómo es? O sea, ¿en serio eso está pasando? Porque uno en el laboratorio nada más uno llega y empieza a agregar sustancias ahí y a ver qué sale. O sea, y que haya gente que en serio se haya puesto a imaginar, ahí a nivel nanoscópico está ocurriendo esto y esto y lo otro. Wow. Pero sí, usted nada más agrega las sustancias y las sustancias empiezan a trabajar. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle, vamos a ver aquí. Bueno, de una vez, ustedes 4. A Beatriz, a Dariana, a Jesselyn y a Robert. Bueno, a Jesselyn ya le había dicho la vez pasada. Bueno, a Beatriz, a Dariana y a Robert
Ustedes van a agarrar en 5 minutos, van a repasar estas 3 figuras, las del ADN complementario. No, se va a hacer mucho enredo. Mejor esta misma. Estas 2 del PCR van a agarrar 5 minutos. Las van a revisar y después van a hacer una explicación a los compañeros. ¿Ok? Ok. Ok. No nos puede poner en una salita. Así Está bien. explicamos con orden. Vamos a ver una sala y asignar a quienes había dicho, a Ariana, a Robert, ¿y a quién más le dije? A Beatriz. Y cualquier cosa ya vengo. Ok, y por mientras, vamos a ver. Para el jueves, vamos a ver. Mañana si la muchacha puede, mañana vamos a tener una charla con Jimena Miranda. Ella es especialista en insectos
y les va a dar una charla a ustedes sobre la carrera de biología y sobre varios temas de lo que ella ha investigado. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden hacer mañana. Ojalá que ella se pueda conectar. Y la otra cosa es, entonces, para el jueves, le va a tocar entre Alexandra, Valeria, Guadamuz, Gustavo, Loren, Sharon, José Eduardo y Johan, van a hablar sobre el ADN complementario. Y por qué el ADN es mejor insertar ADN complementario en una bacteria que insertar el gen completo. Solo hablar, ya. Exponerlo, sí. Digamos, con la misma presentación que yo tengo, ahí mismo ustedes lo explican. No tienen que armar ustedes una presentación. Sí, sí. Pero bueno. Ujú. Si quieren, pueden hasta utilizar la pizarra. ¿Qué pasó, Valeria? Profe, que digamos, si usted ese día en la mañana nos va a dar como un rato para nosotros, digamos, como ponernos en una sala para nosotros ordenarnos la presentación. Yo estaba pensando que lo hicieran no, que fuera de una vez. Entonces tendríamos que dividirnos nosotros por aparte. Sí, digamos, como... Sí, yo más bien estaba pensando como que entre ustedes hicieran una llamada de Zoom en la tarde o en la noche. Profe, ¿por qué no manda los nombres al grupo para hacer un grupo de WhatsApp nosotros aparte y ver si hacemos la llamada de Zoom, a ver cómo nos dividimos? Ok, Porque apenas me acuerdo de Alexandre y de Gustavo. está bien. Vamos a ver. Eh, explicar el ADN. Voy a explicar, vamos a ver. Profe, Complemento. ¿usted podría compartir la presentación para explicar eso? Vamos a ver. Explicar la ventaja del ADN complementario al insertar genes en una bacteria. Y vamos a ver, eso le toca a se le va a tocar a Alexandra, a Valeria, a Guadamuz, a Gustavo, a Loren, a Sharon, a José Eduardo y a Johan. Y eso dejémoslo para el jueves. Profe Betty, Jocelyn, Robert, ¿qué teníamos que explicar con presentación? ¿Cómo? Con presentación para mañana, creo que dijo. ¿Qué teníamos que explicar? Lo del ADN complementario. Pero es para mañana, profe. Para el jueves. Digamos, ahorita tienen ahorita van a explicar ustedes, vamos a cerrar las salas. Ahorita les va a tocar a ustedes tres explicar cómo funciona el PCR y el jueves les toca a este grupo explicar cómo funciona cómo funciona el ADN complementario Ok, a la hora de insertar genes. bueno, profe, no sé si empezamos. Ok, entonces voy a compartirles. ¿Les comparto la presentación o la pizarra en blanco? La presentación, porque, bueno, no sé.
Creo que es mejor. presentación. Sí, es mejor. Ok. Bueno, para empezar, explicando qué es un PCR. Es un método para amplificar, que amplificar es sacar de millones de copias al ADN y así poder estudiarlo. Cuando se amplifica el ADN, uno puede descubrir las enfermedades hereditarias, no puede, dependiendo de la secuencia de los nucleótidos. Y son 3 pasos en los cuales se ocupa. El primero, un primer o también llamados cebadores. En el segundo, el ADN o la polimerasa termoestable, que es la que es resistente al calor. Y por último, los nucleótidos. Y mi compañero Robert sigue. Ok, bueno, una vez que ya tenemos estos componentes, lo que sigue para aplicar el PCR es calentar el ADN para que las cadenas se abran, tal y como vemos acá. Luego de esto, cuando se abren, los cebadores como que se pegan en las regiones del ADN del interés, y una vez que los primers ya están colocados ahí, el ADN polimerasa termoestable llega y empieza a pegar nucleótidos en esas partes que los cebadores ya han marcado previamente. Una vez que hacen esto, se empieza a multiplicar y a multiplicar el ADN, como seguía explicando mi compañera Beatriz. Ok, un dato interesante es que la polimerasa termoestable se obtiene de procariontes de manantiales calientes. Este ciclo se repite millones de veces, consiguiendo de esta manera tener una mayor cantidad y así poder estudiarlo. Ok. Ustedes 3 sí lo entendieron. ¿El resto del grupo? Profecito, bien. Ok. Entonces, eso sería por hoy. Nada más 2 diapositivas avanzamos, pero bueno, no importa. Sí, ese sería el PCR. Entonces ya por lo menos ya sabemos cómo funciona el PCR en el caso del SARS-CoV-2, ¿verdad? Para detectar la presencia o ausencia del virus. Y también, ¿verdad? En la investigación en la escena del crimen. Ok, entonces ya mañana, hoy empiezo a preparar la clase para mañana y del mismo capítulo. Ah, bueno, sí es cierto, pero va a ser la charla, entonces vamos a ver si ella decide hacer la charla más corta, entonces avanzamos con materia y si no, entonces eh, avanzamos con materia el jueves. Profe, ¿cuál charla? ¿Qué charla, profe? Ah, bueno, que ustedes estaban en la sala, sí es cierto. ¿Cuál charla? Va a llegar una muchacha que se llama Jimena y va a, ¿verdad, Jimena? Jimena, sí. Ok. Y nos va a dar algo así como una charla sobre algo de los insectos. Ujú. Ok. Ok, está bien. Entonces, mañana nos conectamos, hacemos bueno, ¿a quiénes les había dicho yo? A los que iban a hacer ejercicio. Ah, bueno, sí, ustedes 4 también. Dejémoslo para ustedes también para el jueves. Profe, pero entonces me perdí, porque usted lo que había dicho que nosotros teníamos que hacer era lo de los ejercicios, no nada de presentar nada. Ustedes ya presentaron aquí. Ok, Sí, entonces los ejercicios los dejamos para el jueves. está bien. Ujú, ujú. Está bien. Y aquí ya terminamos la clase entonces.